Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. Les decía que faltan 48 días y contando para la segunda vuelta electoral. Está definido que el balotaje, como se denomina, ¿no? Ese es el término técnico, la segunda vuelta del 15 de octubre se definirá entre Luisa González y Daniel Noboa. Pero en la primera vuelta, está claro que hay un sentido de urgencia y a ratos creo que muchos coincidimos en el hecho de que la campaña fue monotemática, básicamente abordando el tema de seguridad. Me da la impresión que poco se habló sobre lo que se viene, que es inminente. La llegada del fenómeno del Niño, por ejemplo, que le decía a nuestro invitado antes de comenzar la charla. Creo que parafraseando al ministro de Energía o al ministro de Transporte y Obras Públicas, habrá que pedir al creador que no nos golpee con tanta fuerza, porque hay problemas de institucionalidad y problemas económicos, tanto a nivel de gobierno central cuanto a nivel de gobiernos locales. En ese derrotero, ¿cómo analiza Christopher Velasco? Él es ingeniero, especialista en gestión de riesgos, es presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos, que nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo analiza justamente lo que nos deja la primera vuelta, lo que se viene para la segunda, en el rubro que preocupa al gremio que usted representa? Ingeniero, bienvenido, buen día. Qué gusto, Fabricio, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Creo que hay tres elementos. Primero, el felicitar, digamos, a la ciudadanía en este contexto tan caótico, el hacer que el ejercicio electoral, que toda esta lógica democrática que realmente se convierte en una fiesta y no esté en esa zozobra de la inseguridad. En un segundo elemento, digamos, a la ausencia de propuestas bien concretas de los candidatos sobre los temas de gestión de riesgos, quedan algunos elementos que nos parece que son importantes poderlos dilucidar. Ojalá en la segunda vuelta el debate, la campaña, digamos, esté dada sobre las propuestas y no sobre las difamaciones o insultos de cualquiera de las dos tiendas políticas. Y en esto nos quedan algunos elementos, Fabricio. El primero, pensar cómo vamos a orientar, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se va a hacer un nuevo plan de desarrollo para el candidato que vaya a ser presidente o presidenta? Ese Plan Nacional de Desarrollo es el eje articulador de toda la planificación del Estado. ¿Qué va a decir ese Plan Nacional de Desarrollo? Nos gustaría entender, digamos, cómo vamos a trabajar a partir de eso, porque a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo se alinea toda la planificación de desarrollo a nivel territorial y además, digamos, es el instrumento que nos permite en el Código de Finanzas Públicas también pensar las asignaciones de algunos recursos. Pero no pensaría que sí o sí, gane Daniel Noboa o gane Luisa González, tiene que articularse un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Para un año, 4 meses. ¿Y se puede utilizar el mismo que está ahora mismo? La pregunta debería ser, ¿vas a actualizar si quieres? ¿Qué vas a hacer? Se podría actualizar por la coyuntura y por la transición. Por supuesto que es lo que están haciendo los gobiernos autónomos descentralizados por el tema de la pandemia, por ejemplo. Ahora puedes actualizar, digamos, y no necesariamente construir el plan, porque si construyes el plan y te vas a demorar 4 meses en la construcción del plan, lo que vas a gobernar en lo que te resta de los 8 meses no va a ser nada significativo. Claro, de hecho, si mal no recuerdo, el presidente Lazo se posiciona en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se demoraron como 5 meses. Más o menos, digamos. Sí, más o menos en presentar el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ese es el primer elemento que deberíamos entender, porque a partir de eso podemos comenzar a comprender si la gestión de riesgos va a ser un eje, si vamos a mejorar lo que está puesto, si vamos a tener unas metas, unas métricas sobre las cuales puedas justificar todo el proceso administrativo que viene consiguiente a eso. El otro tema es qué va a pasar con los datos del INE. Esos datos del INE significan no solamente información para saber cuánta población tenemos, cuántas viviendas tenemos, cuál es el estado de situación del territorio, sino también para la asignación de los presupuestos. Sirve para calcular, digamos, la asignación para los gobiernos autónomos descentralizados y cuándo estará esa información. Vamos a dar válidos los datos del censo, no vamos a dar válidos los datos del censo. Eso es importantísimo, digamos, tener claro desde los candidatos. Y el otro tema también es cuáles van a ser las reformas institucionales que ellos prevén en su ejercicio de gestión. Digamos, nosotros hemos venido manteniendo, en varias ocasiones hemos hablado, Fabricio, la necesidad de que esa Secretaría de Gestión de Riesgos se fusione con una Subsecretaría de Cambio Climático y se convierta en una lógica más de una Secretaría Nacional de Sostenibilidad que nos permita captar los recursos de la cuestión del financiamiento climático, que nos permita tener mejor presencia institucional frente a cara de unas ausencias que es como el elemento de los temas que deberíamos pensar en el fenómeno del Niño. La asambleísta que estaba anteriormente electa mencionaba que una de las prioridades es el tema de la ley. Habló de la ley de riesgos, sí, fue una de las cosas que mencionó. Y evidentemente eso es grato, digamos, escuchar de los asambleístas. Ahora habría que entender si esa ley está siendo revisada por los bloques legislativos, si se va a discutir esa ley, digamos, no para normar lo que no se ha hecho bien en años anteriores, sino para normar lo que nos cabe a futuro, lo que nos invita, digamos, a pensar la sostenibilidad del desarrollo. Y ahí tiene dos elementos, Fabricio, importantes.
El gobierno nacional, este gobierno nacional, ha dejado como otra vez entredicho la cuestión del enfoque más seguritista de la gestión de riesgos. Digamos, todo se está pensando desde la lógica de las Fuerzas Armadas, la capacidad operativa, y no estoy desconociendo ese gran aporte que tienen las Fuerzas Armadas, pero ya hemos salido de eso desde el 2007, Fabricio. Para eso tecnificamos una instancia que antes era la Defensa Civil y pasó a ser Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Entonces, ¿vamos a hacer que la seguridad siga siendo el techo o el paraguas con el que trabajemos la gestión de riesgos? ¿O vamos a trabajar sobre otras cosas que son la sostenibilidad principalmente? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí hay algunos temas importantes de entender sobre, por ejemplo, la asignación de los presupuestos. Cómo entender las competencias sobre el tema de gestión de riesgos. Entonces, hay varios cuerpos jurídicos que están en la Asamblea que podrían tener una complementariedad desde la promulgación de la ley, y eso también depende de la relación que pueda tener el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, si del Legislativo, por lo menos he escuchado ahora con beneplácito lo que ha dicho el asambleísta, es poder tratar, digamos, como prioridad la ley de gestión de riesgos en la agenda legislativa, en los 3 primeros meses podríamos tratar esta discusión del segundo debate de la ley. Pero si la tratamos tal cual está, sin hacer aportes, me parecería que lo que estamos haciendo es normar una cuestión del pasado y no necesariamente lo que viene a continuación. Y por el otro lado, lo que nos pone el elemento, digamos, es lo que pasó en la consulta popular, lo del Yasuní y el Chocó Andino. Si el Ecuador se pronuncia, digamos, a nivel nacional para decir que el modelo extractivo no necesariamente es el que queremos seguir preservando en el Ecuador, debemos entender cuál va a ser los mecanismos que el Estado tenga para poder suplir ese hueco fiscal que va a dejar la cuestión de la no extracción petrolera en el bloque principalmente del Yasuní. Eso significa, Fabricio, pensar el financiamiento climático, significa pensar los mecanismos de fideicomiso, pensar la cuestión de condonación de deuda, hacer que el Estado sea lo suficientemente efectivo, y lo decía en otro medio de comunicación. Creo que es importante que la capacidad que ha tenido el gobierno para generar un fideicomiso como el que se hizo sobre la cuestión de las Galápagos sea de la misma facilidad la que podamos generar sobre los temas de conservación de la Amazonía. Por tanto, creemos que hay unos desafíos importantes que esperamos que los candidatos comiencen a decirnos con claridad qué es lo que van a hacer, no solo frente al fenómeno del Niño, sino frente a toda esta nueva coyuntura, sobre esta nueva forma de pensar también el Estado para la sostenibilidad del desarrollo. Han hablado los candidatos, por ejemplo, los 2 finalistas, Luisa González y Daniel Noboa. Todavía está muy verde el tema de la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, ¿los 2 finalistas abordaron o no abordaron esto? Digamos, en el caso del candidato Noboa, él precisó, digamos, en el debate algunas cosas sobre la cuestión de cómo pensaría enfrentar el fenómeno del Niño, y hacía mucho énfasis a los temas principalmente de generación de energía, digamos, el poder establecer una mejor cuestión de productividad. Por el lado de la candidata González, lo que se ha dicho, digamos, es que se va a trabajar todo el tema de un manejo, digamos, integral de las cuencas y microcuencas a través de los multipropósitos, y en los 2 casos estaría bien. Pero, Fabricio, no basta solo eso, digamos, necesitamos entender qué es lo que va a pasar, como le estoy mencionando, por ejemplo, en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con la Secretaría de Gestión de Riesgos? ¿Qué es lo que vas a trabajar, digamos, en la asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados? El AME, el CONGOPE han dicho públicamente, Fabricio, que este gobierno no ha desembolsado los recursos que se ha discutido en el mes de mayo. El decreto ejecutivo del presidente Lasso para enfrentar el fenómeno del Niño lo viene discutiendo desde mayo de este año, digamos, y no ha sido puesto a consideración de la Corte, y entonces no entiendo bien cómo son Hablamos del decreto ley, el decreto ley. Por supuesto, porque ellos tienen que establecer, o se había pensado que a partir de la cuestión de este decreto ejecutivo se pueda ver algunas cosas de negociación de la cuestión de los créditos, poder ver, digamos, la asignación de recursos, poder ver algunos temas de compra pública, que son las necesidades que el país o el andamiaje institucional del Estado necesita para dar respuesta a la población frente a este potencial evento del fenómeno del Niño, ¿no? Claro, y vienen diciendo desde hace semanas que ya va a estar listo, y no terminan de enviarlo a la Corte Constitucional. Y esto no sabemos cuánto va a demandar. Fabricio, nos enteramos más precisamente de la información de lo que se está haciendo a nivel de preparativos por los medios de comunicación que por la misma cuestión del Estado central, digamos, en los términos adecuados. Ha habido ejercicios como el del simulacro, por ejemplo, o de la simulación, podríamos decir, que se hizo en las Fuerzas Armadas. Por supuesto que es importante, digamos, y que hay que tener esa articulación institucional, pero por darle un dato, y además que tengo el beneplácito también de tener buena relación, digamos, con el ministro de Trabajo y la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, el MIDUBI le pide al Ministerio de Trabajo que se cree la unidad de gestión de riesgos.
y le niega el Ministerio de Trabajo la creación de la Unidad de Gestión de Riesgos al Midubi. ¿Quién es el ente que hasta trabaja la cuestión de los asentamientos humanos, la reubicación, la entrega de los bonos, etcétera? El Midubi. ¿Usted cree que deberíamos no tener una unidad de gestión de riesgo? Y no solamente por ese principio lógico, digamos, sino por un principio constitucional, Fabricio. El 389 dice que todas las instituciones públicas y privadas deberán contar con una unidad de gestión de riesgos. Entonces, aquí creo que hay una comprensión bastante limitada de la gestión del Estado, y eso nos está haciendo complicaciones mucho más fuertes a lo que podría venir al próximo gobierno, ¿no? Y no sé si lo vaya a resolver tampoco con tanta facilidad. Pero por los tiempos, o porque probablemente, voy a utilizar un término que se emplea mucho en las transiciones, porque no le deje la actual mesa servida al próximo. Por la segunda quizás es importante, pero también porque no veo en el debate o en la cuestión de la agenda pública las propuestas de los candidatos de manera clara, precisa sobre lo que hay que hacer. Yo creo que estamos subestimando, digamos, el voto de los centennials y los millennials en pensar, digamos, que es una cuestión del TikTok, que es una cuestión de verte más joven, que es una cuestión de cantar o hacer algunas cosas. No, creo que lo que nos interesa o le interesa a esa población es tener claridades de qué es lo que vas a trabajar. El pronunciamiento, por ejemplo, de la candidata González sobre el tema del Yasuní no es un pronunciamiento tácito, digamos, claro. El pronunciamiento de Novoa puede decir sí estoy a favor, pero ¿qué vas a hacer con eso, digamos? ¿Qué significa? Porque el presupuesto general del Estado va a ser mermado con la cuestión de la atención de las emergencias. Entonces, si esto va a pasar y lo tenemos como previsiones, ¿por qué no organizar desde ahora, digamos, algunas articulaciones que me parecen con beneplácito? Si hay un partido político que va a apoyar a uno u otro candidato, discutan la agenda legislativa como la prioridad de la gestión de riesgos. Eso me parece que es bastante importante. Pero además, también discutamos las reformas institucionales, porque como está el Estado, Fabricio, no vamos a poder solventar este fenómeno del niño. Pero esas reformas institucionales, digamos, no es que tienen aplicación inmediata ni se las hace de un día para otro, eso toma un tiempo. ¿Y dónde queda el sentido de urgencia, Christopher? Si usted tiene claridades sobre cómo funciona el Estado, digamos, usted ha bajado una Secretaría del Agua del rango de Secretaría Nacional a un viceministerio en el Ministerio de Agua y Transición Ecológica. O pasó con la propia Secretaría de Riesgos. 7 transformaciones institucionales. Pero usted recordará que una de las últimas, creo que fue 2018, cuando pretendieron, con el pretexto de la reducción del tamaño del Estado, usted recordará, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias pretendían que se fusione con el Ministerio de Defensa Nacional, o sea, que le absorbe el Ministerio de Defensa, y luego cuando hubo un movimiento telúrico en Cumandá, en el límite provincial entre Chimborazo y Guayas, dijeron, no, hay que mantenerla, pero para no quedar mal, le bajaron de Secretaría a Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias. Y ahora el decreto ejecutivo del presidente Lasso es igual. Digamos, lo que ha hecho es cambiar de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a Servicio Nacional, sin darle mayor atribución, sin darle mayor competencia, digamos. Fabricio... O sea, es un cambio de membrete nomás. Digamos, si haces un decreto ejecutivo y si vas a plantear ese decreto ejecutivo... Reestructura administrativamente, pero también dale plata. Y dale recursos, porque, o sea, si no, el ministro de Economía va a seguir mencionando de que hay un hueco fiscal, de que no hay los recursos, que tenemos, digamos, alguna cuestión de bajar el precio del presupuestado que estaba del petróleo, se ha reducido, por tanto, no existe la cuestión de los recursos necesarios para poder dar mayor asignación. ¿Cuál es el plan de inversión que tiene el gobierno nacional para poder trabajar el fenómeno del niño? Con recursos, digamos, para gasto que sea dado sobre sus entidades del Estado central. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cuestión del Ministerio de Transporte. ¿Qué ha pasado sobre la red estatal vial? No tenemos, digamos, una declaratoria de emergencia sobre la red estatal vial. Las cosas que se están haciendo son por la transferencia que ha recibido la competencia los gobiernos autónomos centralizados, como el caso de Alazuay y Cuenca, por ejemplo. Entonces, nos parece que sí hay que pensar esto, y también, evidentemente, sin ser alarmistas, creo que hay que pensar en la lógica en el que el próximo presidente o presidenta que venga, digamos, a gobernar el país, tenga mejores insumos, no cuando ya sea presidente, sino en este proceso de campaña. Lo que necesitamos es discutir mecanismos que puedan ser viables sobre la cuestión de poder tener un mejor Estado, de poder tener unos mejores recursos para trabajar. Yo sigo insistiendo que si no somos lo suficientemente sólidos para alcanzar el financiamiento climático con recursos
recursos, digamos, que puedan vincularse desde los países, desde la cooperación internacional, desde los fondos globales, estamos perdiendo una gran oportunidad porque el Ecuador está haciendo un esfuerzo enorme por dejar bajo tierra la cuestión del crudo, por no procesar ese crudo, por dar un mensaje de conservación, que no solamente es un tema ambiental, Fabricio, es un tema social, económico y civilizatorio, que nos invita a pensar una transición ecológica que es de este gobierno el que lo puso sobre su Plan Nacional de Desarrollo, el que planteó, digamos, el cambio del membrete del Ministerio de Ambiente hacia el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica es de este gobierno. Y este gobierno ha mostrado que tiene las capacidades en algunos de sus funcionarios para poder hacer fideicomisos como los $1.000 millones en Galápagos para la conservación. Lo mismo podrías hacer sobre los temas de la Amazonía, lo mismo podrías hacer sobre el Chocó. Pero les alcanzará el tiempo a este gobierno, digo, le alcanzará el tiempo. Lo que creo que les tiene que sobrar es la voluntad de seguir haciendo gestión por un país de manera más responsable. Bueno, yo vengo diciendo desde febrero, luego del resultado del referéndum constitucional, que el gobierno tenía que dedicarse a la gestión, olvidándose de la Asamblea y de otros organismos, gestión que sí lo tiene. Me parece que ha faltado voluntad o entender el sentido de urgencia. Yo creo que el de entender el sentido de urgencia y también entender las vocerías que a veces hacen que el gobierno se confunda mucho más. Las expresiones del ministro de Energía diciendo que no va a acatar la consulta popular. Que tienen una duda jurídica, decía el ministro. Es insensato. Claro, luego les provocó que saquen un comunicado diciendo no, sí vamos a aclarar, pero... Porque... digamos, pero ya el daño estaba hecho. Ya cuando haces una vocería de ese tipo pierdes cualquier tipo de credibilidad también. Entonces, ¿quién está siendo parte, digamos, de este gabinete? ¿Qué están pensando desde el gabinete de una manera más multisectorial? Pero Fabricio, en concreto, yo creo que hay unos elementos que pueden ser importantes ahora en la cuestión de la campaña. Si los candidatos se centrarían en decirnos cómo, no solamente el qué, sino cómo van a hacer la cuestión del fenómeno del niño, van a trabajar el tema del financiamiento climático, van a trabajar la planificación al desarrollo, porque le dejo esa inquietud, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a hacer un plan nacional de desarrollo 4 o 5 meses de la gestión del gobierno que viene? ¿O vamos a actualizar ese plan? Entonces, si es que ese instrumento no existe, usted puede preguntar a toda la gente especialista en gestión pública, muchas de las cosas de ahí no van a comenzar a fluir, como por ejemplo asignaciones de presupuesto, como por ejemplo la poder alinear los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos centralizados al plan nacional. Entonces tiene muchas implicaciones. Y por el otro lado, el tema normativo, digamos, si es que va a haber una lógica sobre la cuestión de la nueva asamblea, que la prioridad sobre esa nueva asamblea pueda ser la ley, pero que la ley en el segundo debate responda a la coyuntura que tenemos ahora, digamos, que no es la misma que teníamos antes de las elecciones y del plebiscito sobre el tema del Yasuní y el Chocuandí. Al final del día le pregunto a Christopher Velasco si el Ecuador aprendió algo del terremoto del 2016, porque seguimos discutiendo lo mismo de manera reiterada y parece que no se entiende, no se aprende. No hemos aprendido algunas lecciones que me parecen que todavía nos dejan en la retina algunos elementos importantes. La primera, la reconstrucción no ha acabado, Fabricio. ¿Usted ha ido a ver el hospital de Pedernales? No tiene esa oportunidad. Usted ha visto, digamos... Pero sé que es el hospital que más tiempo se ha demorado en este país. Usted puede ir a ver, digamos... Más que se han robado la plata claro, ahí, ¿no? Digamos, usted puede ir a ver los institutos técnicos tecnológicos, el Pablo Emilio Macías, digamos, en el caso de Puerto Viejo, en Esmeraldas, otro instituto técnico. La reconstrucción no ha acabado. Y ya vamos casi a 7 años de esa reconstrucción. Ya son 7 años. Luego del 2015, con la erupción del Cotopaxi, que era antes de lo que estábamos preparándonos, porque todo el mundo estaba asustado sobre el tema del Cotopaxi, tampoco nos hemos preparado de mejor manera, digamos, ahora para poder enfrentar el mismo fenómeno. Y no estamos trabajando en eso porque se piensa la acción reactiva de la gestión de riesgo. Un ejemplo que le puedo dar. La gestión, digamos, del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El planteamiento hacia la autoridad máxima del Distrito Metropolitano ha sido fusionemos la Secretaría de Seguridad, o sea, saquemos de la Secretaría de Seguridad a la Dirección de Gestión de Riesgos y votemos la Secretaría de Ambiente para comenzar a trabajar el financiamiento climático. No hay plata, Fabricio. El alcalde anuncia hace unos días que él va a ser el copresidente de C40, que son ciudades capitales del mundo por el clima. Si usted no vincula la resiliencia climática sobre la cuestión de la reducción del riesgo, nosotros estamos perdiendo una oportunidad valiosa. No lo estoy diciendo yo porque es un invento, es lo que hace Bogotá, es lo que hace San José en Costa Rica, es lo que hace, digamos, algunos países de la región que entendieron que ese vínculo es el que nos puede dar mayor sostenibilidad. Por el otro lado, Fabricio, si seguimos pensando que las ferias, que las carpas con la cuestión de la presentación de los extintores, los primeros auxilios, etcétera, van a sensibilizar a la población, no necesariamente, Fabricio. ¿Cuánto es la población en Quito que tiene un seguro
contra eventos peligrosos, digamos, inundaciones, incendios, etcétera, en el aseguramiento masivo de viviendas. No llegamos ni al 8%. ¿Sabe qué pasa si hay un terremoto en Quito? Sobre esta cuestión de afectación en estas viviendas, en estos medios institucionales o de producción que podamos tener, es un caos. Entonces, nos hace falta repensar la transferencia del riesgo, la reducción del riesgo, pensar en algunas acciones que evidentemente vinculen mejores recursos y que permitan una mejor gobernanza. El Chocó es un gran desafío. ¿Cómo va a ser esa administración zonal del Chocó? ¿Qué va a significar, digamos, para la población del Chocó andino tener una administración zonal como esa? ¿Cuál es la diferencia de la administración zonal a Mariscal a las otras administraciones zonales? Entonces, este es el planteamiento que siempre creo que queda sobre quien gobierna, el seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado o el plantearte reformas institucionales que puedan dar mejor sostenibilidad. Y eso sí, evidentemente, a la gente que a veces milita y que habla desde desde el desconocimiento, no es un planteamiento político, es un planteamiento técnico que debe fundamentar, digamos, la decisión política, porque al final es el bienestar y la garantía de derechos de toda la población, ¿no? Aquí, para finalizar esta entrevista con Christopher Velasco, nos envían una pregunta y le agradezco a mi colega Winnie Flores. Me dice, ¿cómo vienen trabajando con los COE cantonales o con el COE nacional por el tema del fenómeno del niño? ¿Cómo ve usted esa articulación, Christopher? La última simulación que hubo del COE nacional, que fue básicamente en la ESPE, fui invitado por el IAM porque doy clases ahí. Pudimos ver, digamos, algunos temas de articulación y me pareció interesante lo que se estaba haciendo y se dieron cuenta de 3 límites: falta de información, la falta de articulación y la falta de recursos. Entonces, si tenemos claridad sobre esos límites, habría que buscar ver cómo suplimos. Pero los comités de operaciones de emergencia, Fabricio, y eso le puede preguntar a quien ha estado en las emergencias más grandes en el país, no son las instancias que funcionen para la atención a la emergencia. Cuando fue el terremoto del 2016, que usted bien lo ha mencionado el día de hoy, ¿cómo fue la gestión del territorio para la cuestión del gobierno del presidente Correa? Ministra tal a zona tal, ministro tal a la zona tal, vicepresidente a la zona tal. Ellos respondían, digamos, a la gestión del Ejecutivo sobre la cuestión de la intervención en el territorio. No fue la mesa técnica 1, no fue la mesa técnica 5. Yo creo que el comité de operaciones funciona siempre y cuando tengamos, digamos, un nivel de articulación y un nivel de liderazgo sumamente valioso en el tema. El vicepresidente ha hecho un esfuerzo, creo, sobre la cuestión de viajar a todas las provincias, 17 que pueden ser afectadas por el niño, hablar del comité de operaciones de emergencia y demás. A nivel cantonal lo preside el alcalde, a nivel provincial lo preside el gobernador. Cuando lo preside el gobernador, ¿qué hace el gobernador? Intentar articular las decisiones del Ejecutivo sobre la cuestión de los diferentes niveles de gobierno. El Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas ha solucionado el problema de la inundación de Esmeraldas en los meses anteriores. El Comité de Operaciones de Emergencia de Manabí ha solucionado la inundación de Chone hace meses anteriores. No, los 200 millones que ofreció el gobierno no creo que se han desembolsado ni siquiera uno en la cuestión del crédito del BEDE. Y no pasa, Fabricio, por una cuestión de falta de capacidades de los gobiernos autónomos centralizados o una mala voluntad del gobierno nacional. Pasa porque los mecanismos que están previstos en la ley son mecanismos que son demasiado engorrosos. Y en el caso de los 200 millones es plata crédito que tiene que responder los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces la pregunta siempre al gobierno es ¿cuánta plata que no sea crédito, que sea del presupuesto general del Estado, vas a asignar al fenómeno del niño? ¿Y cuánto estás trabajando en la compra pública? Fabricio, en este país un proceso de compra pública se demora, entre el mejor de los casos, de 30 a 90 días. Si usted recién va a hacer un proceso de contratación pública, no le va a alcanzar. Y en emergencia pasa lo otro, que también parecería que aprovechamos y queremos hacer nuestro agosto, y eso tampoco funciona. Entonces, el problema está en que tenemos que organizar mejor el Estado, que se debería conocer mucho mejor cómo hacer, y me parece importante que los candidatos a la presidencia pongan como un elemento central la cuestión, por ejemplo, la gestión de riesgos, el cambio climático y qué va a pasar con la cuestión del plebiscito del Yasuní. Ingeniero, gracias por el tiempo. Interesante charla. Un verdadero placer. Hablando sobre justamente gestión de riesgos que tiene que estar en la agenda de los finalistas de la elección presidencial y que tiene que ser parte permanente del debate público. Le agradecemos al ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales en Gestión de Riesgos. 8:33. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.